Este es el día que hizo el Señor y me gozo enormemente en poder saludarles, deseando estén teniendo una semana muy bendecida. Hoy hablaremos acerca de la institución más importante en la sociedad, la familia, nuestro tesoro más grande. Les invito para que oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Padre, para compartir tu palabra y a quienes están del otro lado, Señor, para escucharla, Padre. Prepara nuestros corazones para que podamos entenderla, que podamos conocer tu voluntad, Señor, acerca de lo que nos vas a hablar y que sea puesta por obra, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que va a estar escuchando esto y gracias, Padre, por estarnos acompañando en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues miren, cierto es que nos ha tocado vivir en un tiempo donde el mundo carece de toda moral. Y no se diga de valores y principios cristianos. Eso o son escasos o definitivamente son nulos, no existen. Génesis 1, 27 y 28 nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hoy voy a hablar de una palabra que para muchos es rara. Es una palabra que se encuentra en peligro de extinción, es una palabra que está a punto de ser quitada del diccionario. Se trata de la palabra familia. La familia que es el núcleo de la sociedad y que es la responsable de dar a conocer los principios y valores de vida. Yo quiero pensar que cuando Dios hizo la creación, la vio como un gran pastel al cual había que ponerle una cereza. Entonces fue así que creó al hombre y a la mujer. Eso desde luego, como todo lo que Dios hace, pues debía tener un objetivo. Pero ¿cuál era ese objetivo? ¿Qué idea tenía el Señor en su mente y en su corazón cuando los hizo? Pues el texto que acabamos de leer dice que era fructificar y multiplicarse. Era llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, estar por encima de todo lo que estaba sobre la tierra, de todo lo creado. Ese era el objetivo. Eso era lo que el Señor quería para hacer realidad el sueño que nació en su corazón, tener una gran familia. Una familia que surgiera a través del matrimonio entre Adán y Eva, un hombre y una mujer. A ese hombre y a esa mujer les dio características físicas y fisiológicas particulares e individuales para poder reproducirse. El verdadero modelo de familia empieza con un hombre y una mujer. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un hombre y una mujer que comparten los mismos sueños, las mismas expectativas de vida, el deseo de tener hijos, enfrentar todas sus circunstancias en pareja y terminar sus días acompañados. Que por cierto, la mayor felicidad de un matrimonio cristiano es envejecer juntos. Bueno, este es el modelo celestial de familia nacido en el corazón de Dios. Entonces está claro que si el matrimonio fue idea de Dios, entonces una familia no empieza con fulana y sutana, no empieza con mujer, ni con mengano y perengano, o sea, tampoco con un hombre con otro hombre. Dios no creó nada imperfecto. Por eso la familia empieza con fulano y sutano, un hombre y una mujer, con mengano y perengana, un hombre con una mujer. Porque la finalidad es la procreación, es tener hijos. Y para que se cumpla el propósito deseado por Dios, tiene que ser así. Todo lo demás son distorsiones aberrantes del mismo Satanás, que formas para eso las tiene todas. Y son formas que se basan en el engaño a las personas.
¿Para qué las engañan? Para que crean lo contrario. Recuerden que Él es un imitador de Dios y nosotros no debemos permitir que nos engañe seduciéndonos con sus falsas manifestaciones, yendo en contra del plan de Dios para disminuir la población. O digan ustedes, ¿cuándo han visto a un animalito apareándose con otro animalito de su mismo sexo? Pues nunca. O sea, los animales sí saben para lo que fueron creados, pero a veces las personas no. Y eso es muy triste. Vamos a ver primero a los Tesalonicenses 2:7 y luego el versículo 11 del mismo capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Y en el 11, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es muy cierto que cuando los hijos llegan, nos encontramos ante el primer gran desafío cuando los tenemos en nuestros brazos, cuando nos los dan. ¿Cómo vamos a ser padres? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero son las escrituras quienes nos dicen que la maravillosa responsabilidad en la crianza y educación de los hijos recae principalmente en las mujeres por el rol que como esposas y madres tenemos dentro del hogar. Estoy hablando de la crianza, ¿sí? Y de la educación. Porque aprendemos no solo a amamantarlos, sino que también les damos el primer alimento formativo. Y estoy hablando de alimento, no de comida, porque el alimento nos nutre. La comida es cualquier cosa que vemos que nos podemos comer y que solo sacia nuestro apetito, pero no nuestra hambre. Nosotros les estamos alimentando con el alimento formativo, aquel que les va a ayudar a ser hombres y mujeres de bien, pero mejor que eso, hijos e hijas de Dios. Bueno, se dice que durante los primeros años de vida de una persona, de un hombre y de una mujer, se forma su carácter y su personalidad. Por eso se dice que nosotros cuando nacemos somos genotipos, que nacemos con ciertas características físicas y de carácter y eso. Pero a medida que vamos creciendo nos convertimos en fenotipos porque vamos adquiriendo pues del medio en el que nos desenvolvemos, de cómo crecemos en nuestro hogar, de qué carrera estudiamos, quiénes son nuestros amigos, con quién nos relacionamos. Bueno, por eso es necesario que desde que nacen los hijos estén el mayor tiempo posible junto a sus padres, porque de lo que se trata es de que les impartamos actitudes, de que los instruyamos en valores cristianos, de que les demos principios de vida y enseñanzas bíblicas para que aprendan a vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque eso es lo que hará de ellos personas conforme al corazón de Dios. Efesios 3:16 en su parte B nos dice que vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre por su espíritu. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos padres y madres quebrantados, debilitados en nuestra vida natural, pero fortalecidos por su espíritu en nuestro interior. Él nos va a ayudar, nos va a capacitar para cómo nosotros enseñar y educar a nuestros hijos. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros no sabemos qué hacer, el Señor nos dice cómo. La primera y gran responsabilidad del padre cristiano no solo es la de ser proveedores. Lo más importante es que sepa ejercer el sacerdocio espiritual a favor de sus hijos. Esa responsabilidad, fíjense, aunque la comparta con su esposa, el responsable directo es él, porque es a quien Dios puso como cabeza de su mujer. A nuestros esposos los puso como cabeza de nosotras. Ellos son los que llevan la batuta. Ellos son quienes están llamados a ejercer ese precioso ministerio del sacerdocio y con mayor razón si está casado con una persona insensata, porque puede darse el caso, que a veces nos comportemos como mujeres necias, como mujeres insensatas, que no pensemos, que no tengamos ese alcance de ver qué estamos haciendo de nuestros hijos, porque nuestros hijos algún día van a crecer, van a tener que volar y ¿qué van a hacer? Si ellos no saben, porque nunca los enseñamos. Y nuestros esposos a veces tienen que andar trabajando.
No, a veces no siempre pueden estar con los hijos. Entonces nosotras estamos para apoyarlos. Bueno, Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está diciendo, retengan su fe, es lo que está diciendo. Sacerdocio, para quien no sabe, significa intercesión. Y nosotros sabemos que Cristo es el primer y gran sumo sacerdote. Así nos lo está enseñando el texto. Y Él es Él quien está intercediendo permanentemente por los hijos de Dios. Pero el padre cristiano ha de hacer lo mismo a favor de sus hijos. Aunque nosotras como madres, claro, y ayuda idónea, pues estamos para apoyarlos, ¿verdad? Para apoyarlos. Lo que estoy diciendo, fíjense, es que aunque el responsable de enseñar a los hijos el camino a Dios y de interceder por ellos es el padre de familia, mientras los hijos no puedan orar por ellos mismos, las esposas, junto con el padre, hemos de sostenerlos en nuestras oraciones. Hemos de estar pendientes de orar por ellos. Claro que el diablo pues va a buscar herir a las familias, como lo está haciendo. Y va a atacar a nuestros hijos, les va a poner trampas, les va a poner tentaciones, eso sí, bien sutiles en su caminar diario. Pero la oración constante de nosotros, de sus padres, que hagamos diariamente, va a alejar de sus vidas todo aquello que pretende dañarles. Eso se los garantizo. Y si no, les va a ayudar a enfrentarlos. Por eso nosotros no debemos de pedir, Señor, libra a mi hijo de esto. No, Señor, ayuda a mi hijo, a mi hija, a que pueda enfrentar contigo las situaciones que se le presenten. Porque nosotros no estamos exentos de sufrir situaciones como las que sufre todo el mundo. Nosotros los hijos de Dios también las sufrimos. ¿Pero qué? Las enfrentamos de diferente manera porque no las enfrentamos solos. Las enfrentamos de la mano del Señor. Bueno, la Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que educaron a sus hijos en el camino del bien. Y en el caso de las mujeres, tenemos a Ana, la esposa del Cana, o sea, la madre del profeta Samuel. Ella educó a su hijo, precisamente a él, al profeta Samuel, para dedicarlo al Señor. Dice la escritura que siendo aún pequeño, Samuel ministraba a Dios, es decir, le servía a Dios delante del sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues porque su mente y su corazón estaban apegados a él. Y es así que fue enseñado. Él así fue enseñado por su madre. Llegó a tal grado que se convirtió en un gran profeta de Dios y en un gran juez del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque su madre lo enseñó en el camino de Dios. Su madre le enseñó los principios, los valores bíblicos, que son principios de vida para todos. Creo que no hay más alto privilegio para una mujer, me atrevo a decirlo así, que apoyar a su esposo en la educación y formación de sus hijos, a enseñarles desde pequeños a cómo dar los primeros pasos hacia el conocimiento y el temor de Dios. Desde chiquitos tenemos que enseñarles. Y tenemos que hacerlo porque los niños empiezan a pecar desde pequeños. No se esperan a ser grandes, ¿eh? Entonces tenemos que enseñarlos desde chiquitos. Segunda Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Esta es una herencia que sin duda es mucho más valiosa que cualquier riqueza material. Pablo era un hombre que había recorrido las iglesias. Conocía la fe de los hermanos, conocía su autenticidad y su pureza, y en Timoteo se hallaba ese tipo de fe. Una fe que no era fingida, era una fe que no era hipócrita, era una fe auténtica. Y esa fe su abuela se la había traspasado a su hija, o sea, a la madre de Timoteo, y la madre de Timoteo se la traspasó al hijo, o sea, ¿a quién? A Timoteo, ¿verdad? Bueno, como les estoy diciendo, si nos damos cuenta, la fe de una persona, de un hombre de Dios, tiene casi siempre como antecedente que esa fe se estableció primero en, quién, en sus progenitores, en sus padres, como en el caso de Timoteo.
Por eso Pablo le decía en 2 Timoteo 3:15, decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, desde la niñez, no le dijo desde la adolescencia, no le dijo desde la adultez, no le dijo desde la vejez, le dijo desde la niñez. Porque es ahí donde nosotros tenemos que empezar. A ver, ustedes traten de enderezar una rama torcida de un árbol a ver si pueden. Pues no, no se va a poder. Así es con una persona. A menos que Dios lo cambie, pero la persona tiene que tener el interés de cambiar. Si no, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Bueno, si nos damos cuenta, como les digo, o sea, Timoteo desde pequeño sabía bien las escrituras. Él entendía perfectamente lo que Pablo le estaba diciendo, que frente a él había dos árboles. Uno que le daría vida, el otro que solo le traería conocimiento intelectual y muerte. Que fue lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando le dijo el Señor, no, de todo árbol comerás menos de este, porque si comes de él, entonces vas a ver el bien y el mal. Bueno, por eso cuando el hombre, fíjese, comió de ese árbol y comenzó a morir, fue porque solo recibió conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero no recibió la vida que viene de Dios. No la recibió, porque no había comido del árbol de la vida. Había comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero no del árbol de la vida. Eso representaba una gran tragedia. Hasta parecía que Dios estaba ocultando algo que no quería que el hombre supiera. Pues si no, entonces, ¿para qué un árbol de la vida si Adán ya tenía vida? Bueno, la respuesta es que Dios tenía otro árbol que contenía una clase de vida muy superior a la de Adán. ¿Sí? O sea, el árbol de la vida representa a Cristo. Adán debió de comer de ese árbol, porque el hombre fue creado para heredar la vida eterna. Pero la vida cristiana no es cuestión de empeño, porque la vida humana no puede cumplir con las expectativas de Dios. Eso solo se logra a través de Jesucristo nuestro Señor y dador de vida eterna. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra labor como esposas? Pues apoyar a nuestro esposo en la enseñanza a nuestros hijos a que coman del fruto del árbol de la vida. Y no preocuparlos tanto por enviarnos a buenos colegios, ni porque anden a la moda, o por dejarles un futuro económico promisorio. No, ni siquiera una buena preparación profesional, que no es malo, pero no es precisamente lo mejor. Y, o sea, me refiero a lo mejor para las cuestiones eternas, obviamente. Y menos ahora que la educación ha caído en manos de gente sin escrúpulos, gente sin temor a Dios, que lo único que hace es desviar a los jóvenes, a los niños al mal camino y llevarlos por senderos torcidos. Eso es lo que está pasando. Por eso hay tanto joven con tantas desviaciones. No abandonemos a nuestros hijos en el huerto dejando que coman del árbol equivocado. No los entreguemos a su suerte. Tampoco los dejemos en manos del sistema mundano de educación secular para que sean adoctrinados por profesores sin temor a Dios. Ya conocemos la agenda que traen los malvados que se creen dueños del mundo. Son tan descarados y tan cínicos que imagínense ustedes, están atentando contra la intimidad del hogar. Ya empezaron a erradicar del vocabulario dentro de la familia las palabras padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, hombre, mujer. Ahora las han desplazado, dicen ellos, que por un lenguaje inclusivo y no sexista. Ya no habrá libertad de credo. Las libertades civiles están siendo restringidas. Y aunque suene terrible, esa es una realidad. Es un plan que se está extendiendo a nivel planetario. Digo, hay que estar pendientes de las noticias, pero también hay que saber a quién escuchar, ¿eh? No nos vayamos con los de siempre, que con el teacher, que con el no sé quién. No, 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 esos no, porque esos están diciendo puras mentiras. Esos son gente comprada. Esos son de los medios que están participando en este tipo de cosas. ¿Cuál es el propósito para eso? Pues destruir la familia. ¿Por qué? Porque saben que si destruyen a la familia, lo van a destruir todo. Fíjense, ante nuestros ojos,
se está formando, poco a poquito se está extendiendo una mancha roja por todo el mundo. Un sistema que será común denominador. Es un sistema de gobierno que dominará el mundo. Y hay 7 cosas que están pasando frente a nuestros ojos aquí, que están pasando a nuestros ojos, que nos están anunciando que la venida del Señor por su iglesia será muy pronto. Pero ¿qué pasa? Que parece que ni siquiera la vemos, porque somos indiferentes a todo lo que está pasando. Pero aunque no lo creamos o no lo aceptamos, eso que acaba de pasar con nuestros vecinos del norte, aquellos que ustedes ya saben, va a tener repercusiones globales. Van a ver, espérense tantito, no van a tardar mucho. Bueno, es más, dense una vueltecita ahí por el Apocalipsis 13, en el primer versículo. Allí van a ver que habla de 7 cabezas. Y eso que van a leer ahí les va a ayudar a entender esto que les voy a decir. Porque es un plan que ha sido puesto en marcha. Fíjense nada más, qué tan perversos no son, que han tenido tanta paciencia. Desde los años 50 está en marcha. Y ha sido propagado, fíjense, por las cúpulas religiosas, económicas y políticas mundiales. ¿Cuál es su objetivo? Aparte de destruir a la familia, pues controlar al mundo entero de una forma dictatorial. O sea que ya no va a existir la democracia, ya no, va a ser la dictadura. La número 1, fíjense, va a ser el control político y religioso. O sea, una entidad que tiene su sede en el país de la bota, tiene la idea de que todos los caminos conducen a ya saben dónde. Y pretende crear el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es reunir todas las religiones, todos los credos, en una sola religión, donde Cristo no será la cabeza. Y si no es Cristo, pues ya ustedes se imaginarán quién estará al frente. Bueno, pero dice la Biblia que por sus frutos se van a conocer. Entonces ustedes tienen que estar atentos para ver qué frutos están dando, porque ustedes ya van a identificar quién es quién por los frutos. Pero no solo eso, también se pretende que todas las naciones sean gobernadas por una sola persona. También se los dejo de tarea, investiguenle. Por eso dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ese es el primero, el control político y religioso. Después viene el sistema de salud con sede en Ginebra. Y ellos están promoviendo el consumo de comida chatarra y están autorizando cualquier venta de veneno para la salud. ¿Cuál es el propósito? Enfermar a la humanidad. Bueno, ya van 2. Después viene el control financiero. Ese se ubica en el patio de nuestros vecinos y pretende controlar a la población, la va a empobrecer. ¿Cómo? Pues va a provocar crisis económicas en todas las naciones para crear un poder económico global donde se va a instaurar una sola moneda. Va a ser virtual y va a ser regida por los estándares del gobierno global. Porque acuérdense que va a ser un solo gobierno, va a ser un hombre gobernando a todo el planeta. Bueno, ya van 3. La 4. Viene la confusión por medio de la difusión de mentiras. ¿Y dónde se propaga eso? Pues a través de los medios informativos. Por eso les digo, tienen que investigar a quién escuchar. No se puede estar escuchando a los mismos de siempre porque ya tienen más de 30 años de que nos han estado lavando el cerebro y nosotros todo lo hemos creído a pie juntillas. Y eso yo creo que ya no. Ahorita ya es tiempo de mantener los ojos abiertos y prestar atención a lo que escuchamos y a lo que vemos. No, para eso no existe una sede específica, más bien se encuentra a nivel mundial. Ahí parece que la consigna es hacer apología, o sea, es defender a las, a las, a las mujeres esas que andan ahí haciendo desórdenes en las calles cuando se marchan, a los de la banderita, y también están tratando de evitar a los que evitan los nacimientos. Bueno, también eso nos defienden mucho, ¿verdad? Entonces, ese es un medio de difusión de mentiras. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno. El número 5 es, se va a crear un ejército mundial y ese ejército mundial va a seguir las directrices de su comandante en jefe, o sea, desde el machuchón, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? Pues ahí va a abolir la soberanía de los estados
Ya nadie va a poder decidir su forma de gobierno porque ellos ya dijeron que iba a ser común. Ahí ustedes le ponen las letras que faltaban. Bueno, ¿qué va a hacer con eso? Pues coartar la libertad de los pueblos a través de un organismo con sede en la ciudad. ¿Dónde creen que está esa sede? En la Gran Manzana, ya saben, allá por Central Park, por allá. Bueno, y están destruyendo ante los ojos del mundo la moral. Como en el caso de psoriasis, está promoviendo y pagando gente para que promueva las migraciones, ¿sí? Que se vaya a través de los países. Por ejemplo, en Europa está llegando mucha gente de África, pagada por psoriasis. Aquí de Centroamérica, que quieren que se vayan pagada por psoriasis, ¿verdad? Bueno, digo, es el que da la cara, pues. Manipulando a la población con el crecimiento del ateísmo. Han hecho a Dios a un lado y lo están sacando de las vidas de las personas. Yo recuerdo una carta, no sé, no recuerdo exactamente en qué fecha sería o qué, cuando la hija de Billy Graham, aquel evangelista que tan famoso que ya murió, ella decía, ¿qué hemos hecho? Decía, porque la idea era que estaban como estaba en el país, porque habían sacado a Dios de las escuelas, porque ya los niños ya no leían la Biblia, porque ya estaba habiendo un desorden brutal, que no se permite leer la Biblia, pero sí permiten que los del lado contrario, ellos sí hagan sus lecturas allí y estén compartiendo con los niños sus ideas, ¿verdad? Que traen. Entonces decía, pues es que hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Están sacando a Dios a un lado, están naciendo, están viendo un grandísimo incremento de jóvenes ateos. Bueno, ese es el número 5. El número 6 es que en la ciudad de la Torre Eiffel existe otro organismo que pugna por impartir conocimiento manipulado para destruir a los niños y a los jóvenes. Y para eso están utilizando escuelas y universidades donde los adoctrinan, que no los educan como le llaman ellos, para no permitirles pensar por ellos mismos. O sea, les hacen un coco wash, un lavado de cerebro. Les lavan el cerebro y les están metiendo ideas, ideas malignas, ideas del mundo, y los están adoctrinando. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para el ateísmo, para que no crean en Dios. Bueno, y el séptimo es que es un sistema global de justicia corrupto. La ley se aplica solo a los débiles. Se están violando los derechos humanos de las personas y se abolirá la familia, que va a desaparecer como núcleo de la sociedad. ¿Por qué? Porque van a reducir la población a través de los matrimonios con las personas del mismo sexo. Ahora es más fácil que dos mujeres tengan más derechos que mi esposo y yo juntos. ¿Por qué? Pues ellas también. Bueno, si sus derechos ahí están, sus derechos civiles ahí están. ¿Qué quieren? ¿Que se les reconozcan sus, sus aberraciones? ¿Eso es lo que quieren? Pues delante de Dios eso es abominación. Y lo que para Dios era abominación en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo ahorita, en el Nuevo Testamento. Si antes era aberración en la ley, lo sigue siendo ahorita en la gracia. Así es de que no se hagan ilusiones, porque eso no va a pasar. ¿Qué les estoy diciendo con lo anterior? Que lo único que nos faltaría es ponernos amarillos y tener los ojos rasgados. El que entendió, entendió. Pero nada de esto nos sorprende. Son los tiempos difíciles ya nos advierte la escritura en 2 Timoteo 3 del 1 al 13. Como es un poquito largo el pasaje, yo les invito para que lo lean en su casa y ustedes comprueben. Dicen los postreros días, o sea, los tiempos que estamos viendo ahorita, dice, habrá hombres amadores de sí mismo. ¿A poco no hay ahorita mucho hedonismo en la gente? Vanagloriosos, uy, no, cállense. Intemperantes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Aborrecedores de lo bueno, pues si lo estamos viendo. O sea, ahí lo van a ver y ustedes van a decir, ay, no, pues sí, sí es cierto. No, qué barbaridad, sí. Porque ahí está la profecía, entonces que no nos sorprenda. Bueno, lo anterior solo es un pequeño ejemplo de lo que se viene.
Por eso como padres no nos durmamos, no dejemos que nuestros hijos nos sean arrebatados, alimentémoslos sanamente, revisemos lo que les enseñan en las escuelas, no permitamos el adoctrinamiento hacia el ateísmo. Tampoco permitamos la confusión de lo que son. Si son niños o son niñas, pues tú eres niño y tú eres niña. Tú eres hombre y tú eres mujer. Eso lo tienen que tener ellos bien arraigado en su cabecita, aunque ya lo sepan, porque ahorita de manera sutil ya les empiezan a meter sus cosas. Entonces no lo debemos de permitir, por favor, tenemos que estar atentos como padres, como abuelos también, apoyando a nuestros hijos cuando nos lo pidan, ¿verdad? Bueno, aquí yo diría que como es un tiempo tan peligroso, la mejor opción yo creo que es reforzar en nuestros hijos los lazos de comunicación y afianzarlos en los valores cristianos, practicándolos todos los días para fortalecerlos espiritualmente. Y eso a nosotros nos va a traer mucha paz porque estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Ya desde Proverbios 22:6 el Señor nos decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños, como les decía ahorita, en la palabra de Dios, en el camino de Dios. Porque cuando estén grandes no se van a apartar, no se van a apartar, porque ellos ya tienen su fe bien arraigada en el Señor, ya tienen el conocimiento de quién es Dios. Ahora, dentro de todo esto hay una buena noticia. No nos acuitemos, mejor démosle gracias a Dios, porque esas son buenas noticias para nosotros, pero son malas, muy malas para el mundo en la oscuridad que no quiere reconocer sus desviaciones ni recibir a Cristo como su Salvador. Estoy convencida, la verdad que yo estoy convencida, que se pudiera evitar mucho daño a los hijos si los padres ejercieran su sacerdocio. Porque no basta con dar buen ejemplo, tampoco basta con ser bonachón y a todo decir, sí, les están hablando, sí. No, no basta con eso. ¿Qué clase de padre es ese? Tampoco basta con aconsejar aunque se haga con la mejor intención. ¿Y saben por qué no basta? Porque las palabras no son suficientes. Las palabras quizás te convenzan en el momento, pero nada más se te olvidan. Si no te ven hacer las cosas, se les olvida. Porque el ejemplo es el que arrastra, es el que mueve a la gente. O sea, no es verbo, es sustantivo, acuérdense. ¿Sabían ustedes que hay actos espirituales de las tinieblas que solo pueden ser contrarrestados por la oración permanente de los padres a favor de los hijos? Enseña Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense eso. Díganme ustedes si no es necesario que nuestros hijos sepan a lo que se enfrentan. La lucha no es con armas, no es en contra de personas. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que peleaban cuerpo a cuerpo y peleaban con armas. No. Ahora las luchas son espirituales y con seres invisibles. Por eso, ¿qué responsabilidad representa para nosotros que seamos padres? Porque no solo es traer hijos al mundo ni tenerlos por tenerlos. Ser padres requiere de esfuerzo, requiere de mucho sacrificio y una absoluta dedicación para enseñarles a caminar y vivir por fe. Y no solo darles lo que piden creyéndose más buenos que Dios, pensando que les estamos haciendo la vida fácil. Al contrario, los estamos haciendo unos verdaderos inútiles. Nosotros como padres responsables, temerosos de Dios y con conocimiento de la Escritura, nuestra prioridad debe ser enseñarles el camino a Dios, pero no solo transmitiéndoles el conocimiento de manera intelectual, no como para que sepan, no como enseñarles historia, no como enseñarles biología, español, no, no, no. Tenemos que enseñarles
a tener una fe auténtica en el Señor. Tenemos que enseñarles que a través de las pruebas vamos a saber qué clase de fe tenemos, que tienen que saber cómo enfrentar los problemas. Porque Dios no les va a dar a ellos una cosa así bien tremenda. No, se las va a ir dando poco a poco conforme ellos van a ir teniendo fe, van a ir creciendo. Porque es la manera en que el Señor nos prueba. Y Él está con nosotros. Él nos va a ayudar a caminar en los problemas. No vamos a enseñarles como un intercambio de valores. Porque la fe es mucho más que eso. Es vivirlo día a día. No es enseñarles lo bueno y lo malo. Eso solo sería como darles de comer. Algo que no les alimenta, que solo les llena momentáneamente. Pues sí, pues ahí tienen el conocimiento. Pero no, tenemos que enseñarles realmente que tenemos un problema. Ay, estoy aquí apachurrándome, llorando y apachurrándome las manos. No, mijito, vamos a orar. Vente, vamos, acompáñame, porque yo tengo este problema y solamente lo vamos a poder resolver de la mano de Dios. Vamos a pedirle dirección al Señor. Vamos a orar. Esa es la manera. Mi amor, ¿sabes qué? Está pasando esto, vente, vámonos de la mano y vámonos a nuestra recámara y ahí arrodillados al pie de nuestra cama, vamos a orar y pedirle a Dios. Esa es la manera. Y yo se los puedo decir porque yo lo he comprobado. Yo creo que van a ser como 6 años que tuve una situación que a mí me llenó de mucha angustia. Y estaba yo sintiéndome así muy triste. Y estábamos en el jardín, mi esposo y yo, y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que no debemos de estar así. Vámonos. Y nos pusimos, miren, agarramos un himnario viejito que era del abuelo de mi marido. Y nos empezamos a cantar himnos. Y empezamos a orar. Ustedes no se imaginan la paz que vino a mi vida después de aquella situación. Para mí era muy angustiante. Creo que fue 6 años, van a ser 6 años por ahí de septiembre, octubre. Mi nuerita se ha de acordar de eso porque yo le he platicado. Entonces, a partir de allí, si nosotros ya éramos personas que orábamos, lo cierto es que ya nos hemos disciplinado más en la oración. Y eso nos ha traído a nosotros una gran fortaleza en momentos que nos hemos sentido débiles o en momentos de alguna tribulación, en momentos de alguna situación difícil. Vaya que nos ha servido, nos ha ayudado muchísimo. Ahora, ese fue un paréntesis. Después de Dios, fíjense, la familia debe de ser nuestra prioridad. Ese es el más grande ministerio que Dios nos ha dado a ejercer. No les enseñemos solamente, como les digo, lo que es bueno y lo que es malo. No solo les transmitamos valores y principios cristianos creyendo que lo estamos haciendo bien, porque el fruto, en el mejor de los casos, va a ser que sean personas moralmente buenas y correctas, que por supuesto no es malo, ¿verdad? Y aunque sean hijos muy buenos, no dejarán de ser pecadores, aunque no le hagan daño a nadie. O van a ser buenos y correctos profesionistas, pero no por eso van a ser discípulos de Cristo. Y lo que nosotros necesitamos es que nuestros hijos sean discípulos de Cristo. Eso es lo que necesitamos, no solamente creyentes. Creyentes pueden ser todos, pero discípulos, nada más los que están cerca de Él. Discípulos, nada más los que están estudiando la palabra. Discípulos, los que oran al Señor. Discípulos, los que tienen su devocional diario. Esos son los discípulos. Y vamos a tratar de hacerlo. Tenemos muchísimas fallas, yo lo sé, pero tenemos que buscar hacerlo, porque queremos agradar a Dios. Es más, les voy a decir esto. A partir de esto que acaba de suceder ayer, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es vivir el día como si fuera el último, porque pronto se van a desatar las cosas, pronto. Y tenemos que vivir hoy como si fuera el último día. Nuestros hijos deben de ser discipulados por nosotros. Nosotros somos los responsables de su educación cristiana. No el pastor ni las maestras de la escuela dominical. Nuestros hijos deben de conocer las armas
que les van a ayudar a enfrentar los problemas de la vida. Las armas que los van a ayudar a llegar con el Señor, a volver a casa. El equipaje que los va a llevar de regreso a casa. Recuerden que aquí somos como turistas nada más. Estamos de paso. Por eso no nos debemos apegar a las cosas del mundo, que están aquí pues para hacernos la vida más fácil, más cómoda, si ustedes quieren, pero no debemos apegarnos a ellas. Es como cuando vamos de viaje a otra ciudad, a otro lugar, no sé, pues no nos podemos traer todo aunque nos guste todo, porque ¿cómo le hacemos? Pues si vamos de viaje, nada más estamos de paso. Y así es eso. Entonces, lo único que vamos a hacer es a llevar las cosas que necesitamos para nuestro regreso a casa. ¿Qué es nuestro equipaje? La fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Con la oración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Prepararnos para nuestro regreso a casa. Es lo que tenemos que hacer. Fíjense, es bien triste de verdad que nuestros hijos nos digan, pues sí, sí nos enseñaron, pero todo lo que nos enseñaron era para que viviéramos dentro de la casa, no para que saliéramos al mundo donde está el peligro. Y tienen razón. Fuera de casa, sin nuestro cobijo, aunque ellos conozcan, está el peligro. Y nuestros hijos deben de ser personas con un espíritu bien fortalecido. No les mandemos al mundo como ovejas para que al primer lobo que se les ponga enfrente se los coma. Créanme, no tendrán piedad. El diablo no tiene piedad, él tira a matar, él no tira a jugar. Él no anda jugando, así es que nosotros no juguemos a ser cristianos, porque él no juega a ser diablo. Entonces hay que no necesitamos que se empiece para educarnos a nosotros como padres, porque no hemos entendido que ser buenos, correctos, hacer bien, calentar una banca el domingo, ofrendar, servir en el ministerio, eso no. Tenemos que entender que nada de eso hace cristiano a nadie. ¿De qué sirve que haya nacido en una cuna cristiana si yo no voy a hacer lo que manda la escritura? Si voy a estar viendo la vida pasar y no hago nada, ni siquiera soy capaz de convertir a mi familia, ¿cómo le voy a hacer? Pues está tremendo, eso es tremendo. Imagínense nada más que nos va a decir el Señor. Pues sí, sí viniste, yo te vi, pero ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijas, tus nietos? Acuérdense que como aquí con Timoteo, primero fue su abuela, luego su mamá, después fue él. No sabemos si tuvo hijos o no, no lo sabemos, eso no lo dice la Biblia. Pero pues si van escaleritas y va ¿cómo se llama? Es como una herencia que se va dejando, pues entonces el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste? Pues tú venías aquí sola a la iglesia, o venías solo a la iglesia, ¿y tus hijos dónde los dejabas? No, Señor, que mis hijos, pues sí, llegan ya casi cuando se termina el culto, porque pues ellos el sábado van en la noche y pues, pero son buenos, oran. Míralos, aquí están, Señor. A Dios no le podemos engañar. No lo vamos a engañar al Señor. Entonces tenemos que hacer eso. Primera Timoteo 6:12 dice, echa mano de la vida eterna. Ese es un principio de vida para la crianza de los hijos. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo con esto? Que Cristo no es una religión, que Cristo es una persona real a quien se le debe de ver con los ojos de la fe. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación es personal. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, no tiene primos, no tiene hermanos. Dios solamente tiene hijos. Entonces la salvación es personal. Yo no voy a pensar que porque yo creo en Cristo, porque Él es mi Señor y mi Salvador, mis hijos también lo van a hacer si ellos no han hecho su entrega al Señor. No, yo no voy a pensar eso. Por eso tenemos que preocuparnos desde chiquitos a que ellos conozcan, para que se entreguen al Señor y así lo vayan haciendo ellos con sus familias. Porque como ya leímos, no hay mejor herencia que esa.
Bueno, Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nuestra función como padres es cumplir con la misión más importante. ¿Cuál es? Llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Nuestra responsabilidad es darles a comer del árbol de la vida eterna llamado Jesucristo, de manera que tengan ellos una vivencia real de vida con el Salvador. Esa es nuestra función principal, porque nuestra familia es lo más sagrado que tenemos. Así que vamos a ver Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. A nuestros hijos, dice el Salmo 127, herencia de 127:3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima cosa estima el fruto del hombre, algo así. No recuerdo exactamente el texto. Bueno, bueno, pues nuestros hijos como herencia, nosotros como sus padres, no debemos de sentirlos como una carga, porque no deben ser para nosotros como una carga. Tenemos que entender que los hijos no vienen como una proyección de nosotros, no vienen para saciar nuestro ego, tampoco vienen para cumplir nuestras expectativas, ellos vienen para ser hijos de Dios y debemos recibirlos y educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto se refiere a dirigirlos espiritualmente. Tenemos que guiarlos espiritualmente. Porque miren, todo mundo nace con la maldad encima. Tenemos que aprender a ser buenos, sobre todo cristianos. Porque lo malo no hay necesidad de que nos lo enseñen, ya lo sabemos, ya lo traemos en la carne. Entonces, nosotros los tenemos que dirigir porque tenemos que hacer que nuestros hijos sean personas que armonicen con el propósito de su creador y les resulte más fácil obedecer sus instrucciones por fe. Porque todo lo que se hace, todo es por fe. Y hablando de fe, la fe no debe ser ficticia, debe ser una fe pura, una fe transparente, una fe sincera. Y no debemos transmitir esa fe solo como conocimiento, debemos de transmitirla con nuestros hechos. Porque cuando nuestros hijos ven en nosotros no lo que creemos ni lo que decimos, sino lo que vivimos, entonces realmente empezarán a creer. Mi deseo es que todos tengamos la sabiduría, la fortaleza, amor por la verdad de Dios y sus caminos para enseñar a nuestros hijos a resistir los engaños de Satanás, para que puedan formar familias fuertes en la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a levantar hogares con familias ejemplares, que con un testimonio real ayuden a que muchos procedan a cambiar su manera de vivir con el fin de agradar al Dios que los creó. Porque la familia es la esperanza de la vida, la base de los valores y la fortaleza de los hijos. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Cuidemos nuestra familia enseñando a nuestros hijos a defender su fe donde quiera que estén. También pueden buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban y compartan para que más personas escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.